Estamos dentro del pacto eterno, preparado desde el pasado. Ya estamos ante el clamor del momento en esta época. Entendemos nuestra razón de vivir, nuestra misión, nuestro llamado por el reino de Dios y la gloria eterna. Nuestras vidas las daremos. Estuvimos solo por el Evangelio. Restauraremos nuestra unión solo por la oración. Unidos estuvimos solo por el Santo Espíritu. Restauraremos nuestra unión solo por las misiones. Estamos dentro del pacto eterno, preparado desde el pasado. Ya estamos ante el clamor del momento en esta época. Entendemos nuestra razón de vivir, nuestra misión, nuestro llamado por el reino de Dios y la gloria eterna. Nuestras vidas las daremos. Unidos estuvimos solo por el Evangelio. Restauraremos nuestra unión solo por la oración. Unidos estuvimos solo por el Santo Espíritu. Restauraremos nuestra unión solo por las misiones. Esta es la reunión que nuestro Señor planificó. A la gente que reunida aquí está, Él bendice con mucho amor. Y siempre que oren puedan disfrutar de todas sus respuestas. Como soldados del Señor, que a Jesucristo testifican.
será sanada. Que las almas reciban la respuesta de Jesús y su fragancia se esparcirá. Cristo es el camino, la verdad y la vida en mí. Es el gozo y premio de mi vida, mi mayor fuente de gratitud. Y siempre que oren puedan disfrutar de todas sus respuestas. Como soldados del Señor, que a Jesucristo testifican, las tinieblas con su luz se quebrantarán y la gente será sanada. Que las almas reciban la respuesta de Jesús y su fragancia se esparcirá. Las tinieblas con su luz se quebrantarán y la gente será sanada. Que las almas reciban la respuesta de Jesús y su fragancia se esparcirá. Así dice la palabra de Dios en Filipenses capítulo 3, versículo del 7 al 9. Leamos todos juntos. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura, para ganar a Cristo, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Palabra de Dios. Muy buenas tardes a todos los creyentes de la Iglesia La Luz de Cristo. Bienvenidos una vez más esta semana. Soy el pastor Dani Fernández y esperemos que juntos podamos recibir la gracia a través de la palabra y el mensaje del día de hoy. La semana pasada nosotros compartíamos lo que significa realmente la acción de gracias. Una vida de gratitud es la palabra más importante después de la salvación que cada creyente debe vivir, no importa la circunstancia. Pero para poder agradecer realmente delante de Dios y donde usted vaya, primero debe valorar qué es lo más valioso para usted, qué es lo más importante que sobrepasa todo. Fuera del evangelio, todo es desastre. El evangelio es todo lo que necesitamos para ser feliz. Entonces, pastor, no necesito los estudios, no necesito lo material. No, es muy diferente a lo que es valioso y necesario. Necesario es todo lo que tenemos, pero valioso sobrepasa todo. La pregunta del día de hoy y el mensaje del día de hoy haremos. ¿Qué es lo más valioso para mí? Lo más valioso para usted determinará su presente e impactará su futuro. Lo que sea valioso para usted. En la carta que leímos el día de hoy en Filipenses capítulo 3, la palabra de Dios nos lleva a Pablo a meditar. Pablo no está diciendo que fue malo sus estudios. No está diciendo que fue malo todo lo que él se preparó. Pero Pablo dice algo en Filipenses capítulo 3, versículo 7.
pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y sigue diciendo, pero y ciertamente aún estimo todas las cosas. Y dice la Biblia, como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. En otras palabras, Pablo está diciendo que tiene muchas cosas de qué agradecer, pero ante todas las cosas, todo lo que él ha tenido, si lo ha perdido, está bien por amor a Cristo. Pero no está diciendo que no sea necesario. Lo más importante es lo valioso que Dios le ha dado a usted. Y con eso, continuar. Con eso, aferrarse. Al día de hoy, con el título del mensaje, lo más valioso para mí, vamos a meditar durante esta semana como iglesia, como creyentes en cada campo. Quiero iniciar con la introducción en el mensaje del día de hoy. Si la vida de fe no es lo más valioso, para mí, tampoco los creyentes podrán valorarlo. Es muy importante, es cierto, es una gran verdad. Porque si yo no valoro lo que para Dios es valioso, ¿cómo lo puede valorar un creyente nuevo? Si yo como pastor, como líder, no puedo valorar la vida de fe por encima de todo, tampoco lo van a valorar los que nos siguen. Comience usted valorando lo más importante, aférrese a ella en su vida de fe y los demás también lo van a ver y lo van a valorar, inclusive los más pequeños. Inclusive nuestra siguiente generación podrá decir, ¿por qué mi papá y mi mamá valoran el culto? ¿Por qué tanto están en la palabra? Con esto ellos lo van a valorar también. Creyentes, líderes, realmente por muchos años que han vivido la vida cristiana, pero tienen su propia vida de fe. ¿Qué quiere decir? Su vida cristiana a su manera. Ellos quieren ayudar a Dios. Quieren buscar la manera de que el hijo de yo como creyente, ¿cómo puedo hacer para acercarme a Dios? ¿Cómo puedo ser yo feliz con mis métodos? Y esa es la vida de fe personal. No es la vida de fe en Dios ni la vida de fe de la vida cristiana, sino es una vida propia. Por eso estamos sufriendo, sufren. Inclusive si son empresarios, inclusive si son especialistas, hasta nuestra siguiente generación, si nosotros no lo guiamos a la vida de fe, que tiene que ser una vida de fe correcta en el Evangelio, ellos van a crecer y cuando sean adultos tendrán su propia vida de fe. Irán a la iglesia, sí, orarán, claro, harán actividades, muy bien, pero lo que no van a poder valorar es la vida de fe correcta. Que el día de hoy valoremos nosotros primero lo que es esto dentro del Evangelio. Si nosotros valoramos, créame, no tendremos otro medio para poder sellar esto de mucho valor. ¿A quién? A nuestra siguiente generación. Nuestras madres que están en el tiempo de embarazo desde el vientre, es sellarle el Evangelio. Los infantes, los estudios dicen que un niño hasta los 8 años, que si graba todo, sea bueno o malo, hasta los 8 años, impactará su adolescencia y quedará grabado para cuando sea adulto. Si esto es así, entonces es importante desde ahora, desde el vientre, desde más pequeños que son, poder sellar lo más valioso. ¿Y qué es lo que hay que sellar? El Evangelio. Por eso quiero terminar esta introducción con un pensamiento que nos tiene que llevar a meditar esta semana. Sin valor no hay vida. Esto es una verdad. Porque si usted no valora, ¿usted para qué quiere vivir? Si usted no tiene nada para usted de valor en el mundo, en las personas, usted no tiene una razón. Por eso es que las personas se suicidan y tienen problemas mentales y de ansiedades porque no tienen un valor en sus vidas. Que el día de hoy, que usted pueda ver lo más valioso para usted y aferrarse a ella y transmitirlo es la mayor bendición. Queremos iniciar por esto en el contenido. ¿Qué debe ser lo más valioso para mí? Es algo obvio, ¿verdad? Para nosotros los hijos de Dios es solo el Evangelio. El Evangelio tiene que ser lo más valioso. ¿Por qué? Porque es lo más importante. No es que estoy diciendo que la familia no lo sea, no estamos diciendo que lo material no lo sea. ¿Quién no necesita el dinero? Todo esto es importante, pero ¿por qué por encima de todo esto es más valioso e importante el Evangelio? Solamente haga una cosa esta semana. Vaya al campo. Cuando usted vaya al campo y usted vaya con los nuevos creyentes, con los discípulos al campo, usted podrá ver algo, la realidad de ese campo.
Y cuando vaya a ver esa realidad del campo, haga ese foro con los nuevos creyentes o con los discípulos. Y eso lo llevará a usted y a los nuevos creyentes, a los discípulos, a ver que no hay otra cosa valiosa, que no hay otra cosa tan importante que el evangelio. Porque sin el evangelio, el campo está en desastre. Sin el evangelio no hay vida, no hay futuro. Sin el evangelio todo es desastre y maldiciones. Por eso, iglesia, primero valoremos el evangelio de una manera real cuando miremos el campo, cuando miremos el lugar donde Dios me ha puesto. El evangelio me abre los ojos. El evangelio me hace entender realmente que este evangelio es más importante y valioso, primero, en mi vida, en mi andar. Segundo, en mi familia, el evangelio. Y tercero, en el campo donde Dios me ha puesto. Así que si usted valora el evangelio, solo el evangelio, y sabe por qué es importante cuando usted va al campo, usted dirá, yo no necesito otra cosa. Todas las cosas para mí tal vez sean pérdidas. Para muchos tal vez sea algo bueno. Pablo dijo, pues para mí es basura. Para mí no tiene importancia si no es por el evangelio. Todo que se conecta con el evangelio es valioso. Eso es lo más importante, tanto en mi vida, tanto en mi campo, tanto en mi familia. Así que sea un tiempo en el día de esta semana para continuar sellando solo Cristo, porque si usted quiere experimentar el evangelio, primero tiene que entender el valor del evangelio en su vida. Esto es lo que leímos en Filipenses capítulo 3, versículo 8, dice, por lo cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. No hay otro valor más grande, otra respuesta mayor en mi vida que me haga feliz que no es el evangelio. Segundo, entonces podré valorar y personalizar lo segundo, la oración. ¿Por qué la oración debe ser personal? ¿Por qué la oración debe ser concreta en mi vida? Porque ¿de dónde vendrá entonces su fortaleza, hermano? ¿Dónde vendrá su fortaleza, remanente y hijos de Dios creyentes? El salmista dijo, mi fortaleza viene de Jehová. Pero ¿cómo yo puedo estar seguro que esa fortaleza viene de Jehová? Es cuando disfrutas la oración, cuando disfrutas de que Emanuel, Dios está contigo, y ese es el valor que Dios le ha dado cuando usted está en el campo. Ahí está todo. Esa es la mayor respuesta. Imagínese José en una situación en Egipto de esclavitud, en una situación donde él no tenía prácticamente derecho a nada. En ese lugar, él disfrutaba de la oración. Génesis 39, 1 al 6 dice que Dios estaba con José. Y todo lo que hacía, Dios les hacía prosperar. No es porque José hablaba mucho o era bueno o trabajaba bien solamente, sino que José disfrutaba el misterio de la oración. Daniel, cuando escuchó el edicto del rey que tenían que adorarlo a él, sino a los fosos de los leones, Daniel no se asustó, sino como lo solía hacer antes, fue a su habitación y fue a orar. En Daniel 6:10 podemos ver que el corazón de Daniel estaba lleno de acción de gracias, porque para él lo valioso era la oración. Pastor, ¿cómo estás seguro? Como lo solía hacer antes. En la oración no es algo que yo tengo que esforzarme ni es un método para cumplir. La oración debe ser mío. Ese es valioso, porque el evangelio es mi evangelio. Si el evangelio se personaliza, créame, la oración será natural. Ser testigo será natural. Hechos capítulo 1, versículo 8 dice, me seréis. Eso es lo que quiere decir, me seréis. No dice serás. No dice cuando tú creas, cuando sea tu fuerza. Dice, me seréis, yo me encargaré. En el Evangelio, cuando Cristo llamó a sus discípulos, le dijo, os haré. No le dijo, serás, os haré pescadores. En otras palabras, si yo valoro la oración, personalizo esa oración en mi vida, lo demás vendrá a ser natural. La oración será natural porque el Evangelio es mío. Y si el Evangelio es mío, la oración también. Y si la oración también es mía, claro que se levantará en respuesta en cualquier lugar, porque seré testigo. Personalicemos primero lo más valioso, el Evangelio. Segundo, que sea la oración en mi vida
en cualquier lugar y será natural. ¿Por qué? Porque es lo más valioso. Y número 3, ¿qué es lo tercero que debe ser más valioso para mí? Lo más valioso también es ver el evangelismo de una manera correcta. El evangelismo no es un programa o alguna actividad que se tiene que cumplir un cierto departamento de la iglesia o el templo. El evangelismo se vuelve valioso y muy valioso en su vida cuando usted ve la realidad del campo. Esto se vuelve real. Wow, por eso las personas están atrapadas. Por eso las personas están desesperadas. Por eso viven ansiosos, porque cuando usted ve la realidad del campo, el evangelismo también se vuelve realidad y valioso en su vida. En 1 Corintios 1:22, Pablo dice que mientras los judíos están buscando señales y los griegos están buscando conocimiento, o al revés, los griegos señales o conocimiento, nosotros ¿qué buscamos? El campo está buscando señales. El campo está buscando lo material. El campo está buscando el conocimiento, pero si usted lo ve bien más detalles, siguen sufriendo. Y si siguen sufriendo, es porque nunca han visto el evangelio de una manera real. El evangelismo se vuelve real y valioso en su vida si usted ve la realidad del campo. Si solamente hubiera uno, oramos que por lo menos sea uno en su campo, uno en su región, uno en su país que proclame este evangelio. Si solamente hubiera uno, la Biblia nos enseña que los desastres pararían. Las personas que andan heridas realmente sanarían. Las personas que pudieran encontrar el camino para estar junto con Dios, si hubiera alguien que proclame este evangelio. Si solamente uno, oremos. Señor, yo quiero ser esa persona que proclame este evangelio, pero el evangelio que pare los desastres, el evangelio que ayuda a las personas a encontrarse contigo. Este es el evangelista. Esto es lo más valioso que tenemos que ver, como lo vio Pablo. Que el día de hoy valoremos el evangelio. Veamos lo valioso de la oración y lo valioso del evangelismo. Quiero concluir el mensaje de hoy. Y esto tiene que ser claro para nosotros. Nosotros no somos llamados solamente discípulos. ¿Se escucha bueno? No es solamente ser llamados discípulos, sino ser llamados discípulos del evangelismo. Discípulos que valoren el evangelismo porque el evangelio es todo. Discípulos que valoran el evangelismo porque la oración es disfrutarlo en el campo. Y así el evangelismo será natural. Seamos llamados discípulos de evangelismo, que quebranten las tinieblas y proclamen este evangelio en todos los campos. Vamos ahora. Dios, te damos gracias. Gracias por darnos este evangelio perfecto, completo y suficiente. Que así como Pablo, Señor, podamos estimar todo por basura, viendo lo más importante y valioso que es el evangelio, Dios. Confesamos de que Jesús es el Cristo, la única solución para parar los desastres de toda la humanidad, Señor. Gracias por darnos este evangelio y ayúdanos cada día a ser el discípulo del evangelismo que tú deseas, Señor. Oramos, Señor. Gracias por tu palabra y que se cumpla en el campo. Oramos. En el nombre de Jesús, que es el Cristo, oramos, Señor. Amén.